Poco antes de que naciera Jesús, el emperador romano César Augusto decidió que se llevara a cabo un censo en todo el Imperio Romano, incluida la tierra de Israel. Se exigió a las personas que regresaran a sus hogares ancestrales para registrarse. Para José y María, eso significaba dejar Nazaret, que está en el distrito norte de Galilea, y viajar a Belén, que está en la región sur llamada Judea. Después de que llegaron a Belén, María estaba lista para dar a luz a Jesús. Entonces José y María fueron a un pesebre porque no pudieron encontrar otro alojamiento. Era un pesebre, donde se guardan los animales, lo que sirvió como el lugar de nacimiento humilde para Jesús. Belén es una ciudad importante para la profecía del Mesías. El rey David, quien gobernó Israel alrededor de 1000 años antes del tiempo de Jesús, nació en Belén. Y el profeta Miqueas, que vivió unos 700 años antes de Jesús, anunció que Belén sería el lugar de nacimiento del Mesías. La estrella de Belén atrajo a visitantes del este. Estos visitantes creyeron que la estrella marcó el nacimiento de un nuevo rey. Tal vez los visitantes estaban familiarizados con las profecías de la Biblia y entendieron que un rey Mesías nacería en Israel y que tendría un impacto en el mundo entero. Pero Israel ya tenía un gobernante, Herodes el Grande. Él no era un verdadero rey, pero había sido nombrado por los romanos para gobernar a los judíos en la tierra de Israel. Herodes fue descrito como un asesino que ordenó la muerte de muchos de los miembros de su propia familia. Cuando Herodes descubrió que los visitantes esperaban encontrar y adorar al rey recién nacido, Herodes ordenó la muerte de cada niño en Belén, con la esperanza de matar al rey del que hablaban los visitantes. Un ángel advirtió a José de los planes de Herodes para asesinar a los niños pequeños de Belén. Así que José y María llevaron al niño Jesús a Egipto y vivieron allí hasta que Herodes murió. En la antigüedad, el pueblo de Israel a veces buscaba refugio en Egipto, incluyendo a Jacob y sus hijos, quienes dejaron la tierra de Israel durante un tiempo de hambruna. Después de la muerte de Herodes, José, María y Jesús regresaron a la tierra de Israel. José temía volver a Belén porque la ciudad está cerca de Jerusalén, donde Herodes Arquelao, el hijo de Herodes, entonces reinaba como rey. José llevó a su familia al distrito norte de Galilea, a un pequeño pueblo llamado Nazaret. Este pueblo obscuro se convirtió en la ciudad natal de Jesús, donde creció y se hizo adulto. Cuando Jesús tenía 12 años de edad, él, su madre María y su padrastro José viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta anual de la Pascua. Cuando la fiesta terminó, María y José se separaron de Jesús y lo buscaron. Jesús había ido al templo de Dios y había conversado con la gente de allí. La gente se sorprendió por su profunda comprensión y por su conocimiento. Cuando María encontró a Jesús en el templo, Jesús le dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? Cuando Jesús cumplió 28 años, dejó la tranquila vida de Nazaret y se encontró con las multitudes que se habían reunido en el Jordán para ver a Juan bautizando a otras personas. Una vez allí, Jesús le pidió a Juan que lo bautizara. Juan no se sintió cómodo con esa petición, y se resistió diciéndole a Jesús, «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Sin embargo, Jesús convenció a Juan recordándole que su bautismo era importante dentro del plan de Dios. Por eso, Juan procedió a bautizarlo. Juan sumergió a Jesús en las aguas del río Jordán. Justo en el momento en el que Jesús subió del agua, sucedieron dos cosas. El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y permaneció sobre él. Se oyó una voz del cielo que dijo, «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Juan el Bautista tuvo la certeza de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Después que Jesús se bautizó, el Espíritu Santo lo dirigió al desierto. No comió nada en 40 días y 40 noches, por eso tenía mucha hambre. Entonces llegó él, Satanás, a tentar a Jesús. Primero le dijo, «Si de verdad eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió, «Está escrito que las personas no solo necesitan comida para vivir. También necesitan escuchar todo lo que dice Dios». El diablo desafió a Jesús con otra tentación, «Si de verdad eres el Hijo de Dios, salta desde lo más alto del templo. Está escrito que Dios enviará a sus ángeles para salvarte». Pero Jesús volvió a responder, «Está escrito que no debes poner a prueba a Dios».
Por último, Satanás le mostró todos los reinos del mundo con sus riquezas y gloria, y le dijo, te daré todos estos reinos y su gloria si me adoras una sola vez. Pero Jesús le respondió, vete Satanás. Está escrito que hay que adorar solo a Dios. Así que el diablo sin conseguir nada se fue. Cuando regresó de esta prueba, comenzó a enseñar con fervor. Con el tiempo, Juan Bautista comenzó a tener problemas con las autoridades. Fue hecho prisionero y más tarde asesinado. Jesús quedó solo, donde Juan había predicado un futuro de fuego y azufre, él tomó una línea más blanda poniendo de relieve la dulzura, la gracia y la misericordia de Dios. Una o dos veces en su vida, pareció aceptar el infierno eterno para los no creyentes, pero estos ejemplos son raros. Llevó sus enseñanzas desde el desierto a las sinagogas y a las calles de la ciudad. Tenía un magnetismo que atraía a la gente y enseñaba por medio de parábolas simples historias en cuya interpretación era casi imposible equivocarse. Jesús se diferenció de Juan Bautista en otra cosa. Mientras el segundo vivía como una seta, subsistiendo gracias a langostas secas y miel y vistiendo pieles de animales, Jesús era gregario y fácilmente se contactó con grupos de todos los niveles sociales. En efecto, su primer milagro lo realizó en una boda donde los huéspedes habían acabado el vino. Jesús dijo, llenen las tinajas de agua. Y cuando el agua fue probada, la gente se sorprendió al descubrir que era vino. No estaba en contra de relacionarse con hombres ricos en los banquetes ni desdeñaba la compañía de taberneros y pecadores, pero estaba más que nada dedicado a los pobres y los humildes y basó sus principios en ellos. El pueblo se reunía en torno a él. Su mensaje era simple, su modo de expresarse, directo. Se convirtió rápidamente en un elemento predicador en la sociedad. Claro que debe entenderse que la atmósfera de Jerusalén era propicia. Los judíos estaban preparados para cierta llegada, pero no estaban preparados para recibir a Jesús. Los romanos, que a la sazón constituían el gobierno de ocupación, estaban intranquilos por la inestabilidad creciente del pueblo. A pesar de que los invasores romanos no estaban considerados como opresores, se daba la oposición de dos sistemas ampliamente diferentes. Para ellos el Estado era lo primero que consideraban, mientras que para los judíos, Dios y los aspectos espirituales de la vida eran más importantes. Además, los judíos estaban fragmentados en grupos seculares de diferentes grados de ortodoxia. En conclusión, la escena era caótica. Primeramente Jesús fue visto más como un Mesías político que espiritual. La multitud lo aclamaba como el rey de Israel, que había sido enviado para derrocar a los romanos y llevar a la cumbre a Judea. Esta opinión cambió, sin embargo, cuando comenzó a atacar algunas leyes judías y violentamente a los fariseos, que eran sus defensores. Luego se convencieron aún más de que él era, en verdad, el Mesías, y cuando abiertamente lo proclamó, su suerte ya estaba echada. La aprensión de sus adversarios creció porque su reputación se difundió gracias a los milagros y curas que realizaba. Una cosa fue tornar el agua en vino, pero algo más fue resucitar a Lázaro. Rápidamente se hizo evidente tanto para los romanos como para el Sanedrín, el más alto consejo eclesiástico judío, que debían llegar a un acuerdo con este hombre. Si le permitimos seguir de este modo, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y el sumo sacerdote continúa, ustedes no conocen nada. No entienden que es conveniente que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación no se eche a perder. Desde esta época, el Sanedrín trabajó para acabar con él de una manera legal. Cuando Jesús tenía ya 30 años, se dio a conocer el aviso de que quien conociera su paradero debería notificarlo a las autoridades para poderlo aprehender. Pero él decidió que el periodo de Pascua sería el más apropiado para el final que le estaba reservado y permaneció retirado. Una semana antes de esta fecha inició su retorno a Jerusalén y en este camino dirigió su marcha a la cima del Monte de los Olivos. Se encontró con una multitud de peregrinos que lo escoltaron en una solemne procesión, esperando que interviniera a su favor. Cuando llegó a la ciudad, pasó varios días predicando y curando personas en el templo, pero no fue arrestado inmediatamente porque las autoridades querían evitar un incidente mayor. En lugar de esto, urdieron una forma de aprenderlo silenciosamente. Fue en este momento que Judas Iscariote ofreció sus servicios por 30 monedas de plata.
Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la cena de Pascua en la casa de un amigo en Jerusalén. Estaba enterado que uno de los discípulos presentes lo había traicionado y abiertamente acusó a Judas durante el transcurso de la noche. Estaba aparentemente conforme con lo que él sabía que debía ocurrir, pero ansioso porque pasara de acuerdo a lo que pensaba. Cuando la cena terminó, él y sus seguidores salieron de la ciudad hacia el huerto de Getsemaní, donde se escondieron para evitar que lo arrestaran de forma inmediata. Pero un destacamento de soldados del templo lo encontró, y cuando Judas, besándole una mejilla, lo identificó, fue arrestado y llevado nuevamente a la ciudad para su juicio. Estaba todavía oscuro cuando se presentó ante Caifás. Los judíos estaban tan ansiosos de iniciar el juicio que ya habían escuchado declaraciones contra Jesús. Cuando Caifás le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Se dice que Jesús dijo, sí, lo soy. Esto fue justo lo que necesitaban. Se reunieron nuevamente en la mañana y pronunciaron un veredicto que lo encontraba culpable de blasfemia, en aquel momento un delito capital. Sin embargo, había un problema. El pronunciamiento de una sentencia de este tipo no era privativo de la autoridad del Sanedrín desde que el procurador romano, Poncio Pilatos, era la máxima autoridad en la ciudad. Este hombre tenía fama de ser duro, pero no estaba convencido de que lo hecho por Jesús justificara tan severa sentencia y tampoco estaba preocupado de que ésta se cumpliera. No obstante, el Sanedrín lo presionó políticamente. El gobernador romano Poncio Pilato no estaba seguro, puesto que no veía ningún crimen cometido por Jesús. Pero aún así, prefirió darle a la gente lo que a gritos pedía, y eso era la muerte de Jesús. Pilato se lavó las manos delante de la multitud para demostrar simbólicamente que él no tenía nada que ver con el derramamiento de sangre, e inmediatamente dejó que tomaran a Jesús para ser castigado y azotado. Hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Se rieron de él. Dijeron, «He aquí el rey de los judíos». Mucha gente siguió a los soldados mientras llevaban a Jesús a un cerro cerca de Jerusalén. Lo obligaron a cargar su propia cruz. Le clavaron las manos y los pies a la cruz y la levantaron. También crucificaron a otros 2 hombres que eran ladrones. Jesús oró y le pidió a Dios que perdonara a los soldados que lo habían crucificado, porque ellos no sabían que Él era el Salvador. María, la madre de Jesús, estaba de pie cerca de la cruz. El apóstol Juan también estaba allí. Jesús le pidió a Juan que cuidara de su madre, y Juan se la llevó a su casa, así cumpliendo la última voluntad de su maestro. La tierra quedó cubierta de obscuridad. Jesús sufrió en la cruz por muchas horas. Finalmente, su espíritu dejó su cuerpo, y murió. Cuando murió, hubo un terremoto que rompió grandes rocas en pedazos, y un templo se partió en 2. Los soldados romanos sintieron miedo. Muchos de los que habían dudado y se habían burlado de Jesús comenzaron a decir que podría tratarse del Hijo de Dios. No obstante, los líderes religiosos esperaban dar por terminada la historia de Jesús, para lo cual pusieron guardias junto a su sepulcro. Así pretendían evitar que alguien robase el cuerpo y afirmase que Jesús había resucitado. A pesar de esta medida, sus discípulos afirmaron que al tercer día de su muerte que Jesús ya no estaba en su tumba. Los testigos de la resurrección se contaban por centenares. Después de 3 días en la tumba, Jesús se apareció a María Magdalena, a Pedro, a 2 discípulos que se dirigían a Emaús, a 500 personas en una montaña de Galilea, a los 11 apóstoles que quedaban, y a otras personas en diferentes ocasiones antes de su ascensión a los cielos. Judas se colgó después de traicionar a Jesús. No pudo con la culpa. Lo que resulta innegable es que todas estas personas creían que lo que habían visto no era un espíritu o alguien que hubiese resucitado en la tumba, sino al verdadero Jesús resucitado. En un principio, incluso los discípulos se mostraban escépticos. Sin embargo, si no hubiesen creído realmente lo que habían visto con sus ojos, escuchado con sus oídos y tocado con sus manos, no habrían arriesgado sus vidas para propagar el mensaje evangélico, sobre todo entre sus hostiles contemporáneos, que podían discutir sus palabras. La orden para la evangelización, conocida como la Gran Misión, la recibieron los discípulos de Jesús inmediatamente antes de su ascensión. Jesús dijo, «Id, pues, adoctrinad a todos los pueblos, bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo».
y enseñadles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Y estad ciertos que yo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos. Armado con esta exhortación, el fortalecido grupo se puso en marcha para convertirse en testigo de todo lo que sus componentes habían visto y oído.